están escuchándolo por muchísimos sitios, por muchos lugares. Y creo que la Iglesia tiene que disfrutar de la palabra también en esta mañana. Vamos a disfrutar de la palabra. ¿Tú crees que la palabra, te puedes fiar de la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que se pueden fiar y confiar en la palabra de Dios? Yo creo que la palabra de Dios es estable, es segura, es una roca inamovible, ¿eh? Ella es espíritu, ella es vida y es poderosa en aquellos que han puesto su confianza en ella. Había un hombre que se estaba cayendo al mar, se cayó al mar, hacía frío, se estaba ahogando y estaba agarrado allá a la roca y estaba temblando de frío, pero estaba agarrado a la roca. Y cuando vino un barco a salvarlo, dijo: "Uf, ¿cómo temblabas, ¿Cómo temblabas?". Y dice, yo temblaba, pero la roca donde estaba era firme. O sea, tú puedes temblar, tú puedes pasar miedo, tú puedes pasar por angustia, tú puedes pasar por problemas, pero si estás cogido a la roca es estable, la roca es firme, tú no vas a caer, amén, ni te vas a ahogar, ni vas a perecer, porque te has cogido a la roca. O sea que cógete a la roca en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Cógete a la roca, porque la roca es fiable. No estás cogido en algo que se va a hundir, sino que has cogido a Jesucristo, el Hijo de Dios, amén. La palabra de Dios es infalible, es infalible. ¿Qué significa eso, infalible? Quiere decir que no falla, que en ella no hay errores. La palabra de Dios no hay errores, es infalible y por lo tanto podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en la palabra de Dios. Lo vemos continuamente en las Escrituras. Dios hizo pacto con un hombre, con Abraham, y cumplió sus promesas con Abraham. Vamos a verlo en Génesis 12, del 1 al 3. Mira, Dios llama a un hombre y le hace unas promesas tremendas que parecían imposibles de cumplir. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Creo que media iglesia dice que sí. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo creo que no hay nada imposible para el Señor, ¿verdad? Tenemos que confiar en el Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mira la primera instrucción que Dios le da a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, vete de la tierra donde estás, cambia tu manera, cambia tus formas, cambia todo eso que llevas en tu mente, porque Dios no te puede bendecir con una mente vieja, con viejas amistades, con viejas costumbres. Dios no te puede bendecir cuando tú estás arraigado en un lugar donde hay idolatría, donde con gente que te están destruyendo, con gente que te están llevando por los malos caminos. Ahora el Señor le habla a Abraham y le dice: te quiero para mí, quiero que te salgas de ese lugar y quiero que vayas a un lugar que yo te voy a mostrar. No le da un mapa, no le dice dónde va a ir, simplemente dice: te voy a mostrar dónde tienes que ir, pero tú camina por fe, amén, porque muchas veces nosotros queremos que nos digan de la A a la Z qué es lo que va a ocurrir. No, Dios te va a ir mostrando en la medida en que tú vas caminando lo que tienes que hacer. Y haré de ti, dice el Señor, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una promesa que Dios le hace a un hombre, a Abraham. En Génesis 22, 17, aquí vemos una vez más cómo el Señor le da una promesa más. Y le dice: de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, como la arena del mar. Pero años después, se cumple esta palabra. En Primera de Reyes 4:20, dice aquí, Primera de Reyes 4:20, muy rápido: Judá e Israel eran muchos o pocos, eran muchos. Dice la palabra:
Judá e Israel eran muchos como la arena. Está, la he buscado aquí, Primera de Reyes 4:20. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. El Señor le hizo una promesa a Abraham y el Dios cumple esa promesa y empieza a levantar un pueblo que se multiplica. Pero nosotros somos parte de ese pueblo y ese pueblo está por todo el mundo. Miles de millones en todo el mundo que no se pueden contar. Los hijos. ¿Has escuchado esa canción que dice: Padre Abraham tuvo muchos hijos, uno de ellos tú, el otro yo? Pues somos parte de la heredad, somos parte de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que lo multiplicaría como las estrellas de los cielos y como la arena en multitud. O sea que Dios no es mentiroso, podemos confiar en el Señor y Él va a hacer lo que dice en su palabra, cuando Dios te habla. Ahora, para que Dios te hable, tú tienes que estar en una posición de humildad. Porque Dios no le habla a la gente altiva, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Él dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué quiere decir el Señor? Que cuando tú quieres que Dios te hable, que Dios te muestre, que Dios te bendiga, tú tienes que tener una actitud de humildad y tienes que obedecer al Señor cuando Él te dice algo. Porque Dios no le habla a todo el mundo. Y si te habla, a veces te habla para juicio o te habla para traerte una palabra de exhortación o te habla para traerte una palabra de convicción para que tú cambies. Pero cuando una persona está en ese sentir de que quiero que Dios me hable, quiero que Dios traiga una palabra a mi vida porque necesito una palabra de parte de Dios, porque necesito una guía, porque lo necesito. Cuando tú necesitas algo de verdad, tú lo buscas. Cuando tú necesitas algo de verdad, tú estás ahí buscando de parte de Dios. Porque muchas veces lo que buscamos son caprichos. Y como los caprichos muchas veces Dios no lo concede, entonces nos olvidamos muchas veces de seguir buscando a Dios. Pero Dios no concede caprichos. Dios busca gente humillada delante de sus pies. Todo el que vino delante de la presencia del Señor vino humillado. Vino un centurión y se postró delante de él. Vino una mujer que estaba enferma y se postró delante de esa mujer. Vino una mujer y empezó a enjuagar los pies con sus lágrimas. Todo el que venía delante de la presencia del Señor no venía con altivez, no venía con orgullo, no venía con soberbia, no venía con palabra altanera, venía con una actitud de humildad y se postraba delante de sus pies y le decía: Señor, si tú quieres, Señor, si tú quieres, yo lo haré. Hubo una mujer que incluso Jesús le insulta y le dice: no he traído el pan para echárselo a los perrillos, a los perros. Pero esa mujer fue humilde, no se enfadó. Dijo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas de la mesa de su Señor. Y por esa palabra, por esa humillación que esa mujer tuvo, porque no se enfadó, Dios la bendijo. Nosotros tenemos que aprender a venir a la presencia del Señor con un corazón humilde, con un corazón quebrantado. Porque dice la palabra del Señor que al corazón humilde y quebrantado y roto no menosprecia al Señor, sino que lo escucha, lo escucha. Por eso muchas veces, la mayoría de las veces lo que pedimos son caprichos. O la mayoría de las veces lo que pedimos son peticiones que no llegan porque no nos hemos humillado, no nos hemos entregado. Pensamos que Dios es como uno de nosotros. Dios es gran rey. Dios es gran rey. Nadie se puede burlar del Señor. Nadie se puede reír ni venir delante de su presencia como le da la gana. El que venía delante de un rey se postraba, antiguamente se postraban delante del rey. La reina Esther se jugó la vida para pasar por el patio y presentarse delante del rey, porque todo aquel que se presentaba delante del rey sin permiso podía morir. Pero ella dijo: prefiero morir y interceder por mi pueblo, para que mi pueblo se salve, y si muero, muero. Pero ella se preparó, se perfumó, se arregló, puso a sus criadas en ayuno y se humilló de una manera tremenda y cruzó el patio y tuvo gracia delante del Señor, porque se trata de obtener gracia delante de Dios para que Él nos hable. Pensamos que el Señor habla a cualquiera
Y muchas veces dice, y encontramos profetas por ahí, que Dios me ha dicho, que de parte de Dios te digo, que Dios te habla y que Dios no habla tanto. Dios no habla mucho. No te pienses que Dios habla mucho. Dios habla poquito. Y le habla a aquellos corazones que están sedientos de su presencia, sedientos de su amor, que se inclinan delante de su presencia. Pero cuando Dios te habla, te digo que tú puedes confiar en esa palabra. Si tú sabes que es de parte de Dios, porque lo sabes, porque el que Dios le habla sabe que es de parte de Dios. Porque Dios no tiene otra voz, porque se conoce la voz de Dios. Se conoce, es como estruendo en tu corazón. Es como algo que penetra dentro de ti y sabes que es el Señor el que te ha hablado y el que te ha dicho algo. Pero muchos falsos profetas, porque se levantarán y se levantan muchos falsos profetas. Que te dicen, Dios ha dicho, Dios me ha dicho, Dios te ha dicho. Dios no ha dicho nada. Dios no ha dicho nada. Dios le habló a los profetas, escogió profetas, pero escogió profetas santos. Escogió hombre de Dios entregado desde el vientre de su madre. Le habló Jeremías y le dijo, desde que estabas en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te conocí y te di por profeta a las naciones. Es que Dios no escoge a cualquiera. Dios ya tiene escogido en su mente y en su corazón a aquellos que le van a servir. Y no importa si eres drogadicto, si eres un asesino, si eres una persona que hoy por hoy estás haciendo algo indebido, pero si Dios ha puesto su mirada en ti, te aseguro que Dios te va a transformar y que Dios te va a cambiar, porque Dios te escogió. Pero tú lo sabrás. Quizás te va a tardar tiempo en darte cuenta, porque hay muchos que viven su vida durante mucho tiempo, hasta que Dios los toca de una manera tremenda y dicen, ¿por qué no me convertí antes a ti, Señor? Fueron hombres temerosos de Dios. Y esos hombres hablaron bajo la inspiración. Hombres santos que hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hombres santos. Escuchaban a Dios y obedecían a Dios. Que Dios le habla a Isaías y le dijo, quiero que te pasees desnudo por las calles. Y se desnuda y se pasea por el medio de las calles. Que le habla a Ezequiel y le dice, quiero que duermas durante 300 y pico de días a un lado. Quiero que duermas ahora por el otro lado. Quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Quiero que te cases con una ramera. Quiero que hagas esto, aquello, lo otro. Esos hombres y esos profetas obedecían a Dios sin entender y comprender, pero sabían que era palabra de Dios. A nosotros se nos dice algo y dice, oye, eso no viene de parte de Dios. Pero espérate que Dios te hable, ya verás. Jeremías 1:4 dice... Jeremías 1:4 vino, pues palabra de Jehová a mí. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Aquí hay un hombre escogido por Dios. Escogido por Dios. ¿Y tú crees que no has sido escogido por Dios? Quizás porque no eres profeta, quizás porque no eres evangelista, quizás porque no eres pastor, quizás porque no tienes un ministerio, quizás porque... Pero tú eres un escogido de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, hemos sido escogidos por el Señor. Ya nos conocía el Señor, ya sabía, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Aquí hay otro hombre escogido por Dios, Ezequiel 2, del 1 al 5. Ezequiel 2, del 1 al 5. Me dijo, hijo de hombre, mira cómo habla el Señor y cómo le hablaba a estos profetas. Mira cómo le hablaba a estos profetas. Pero estos profetas estaban de noche y de día buscando al Señor. Estos profetas estaban ayunando, estos profetas estaban santificando sus vidas. Estos profetas estaban obedeciendo sus mandamientos. Estos profetas estaban con sus oídos atentos a la voz del Señor. Estos hombres de Dios no son los hombres de hoy en día. No. Hoy no hay hombres. No hay hombres que busquen a Dios de esta manera. Hoy la iglesia del Señor está atrasada en todos los aspectos. Si hace frío me quedo en casa, si hace calor me quedo en casa. Hoy no voy a la iglesia porque
porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Y Dios lo dejamos siempre para lo último. Y queremos que Dios nos hable, y queremos que Dios se ocupe de nuestros negocios, que Dios se ocupe de nuestra salud, y que Dios se ocupe de nuestras vidas, y que Dios nos haga todas las cosas como si fuera el camarero que tiene que hacer las cosas porque a nosotros nos da la gana. Pero no hay un corazón quebrantado delante de su presencia. No hay un corazón que se incline delante de su presencia, que busque a Dios de una manera como Dios nos pide que le busquemos. El Señor dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Si tuviéramos aquí a un profeta de esto, saldríamos corriendo todos de aquí. Y tuviéramos un profeta de Dios aquí en medio, como los que habían antiguamente, aquí no quedaba nadie. Porque esas iglesias que ves tú de miles y miles y miles y miles de personas, y esos pastores que tienen tanta y tanta y tanta y tanta fama, muchas veces lo que hacen es acariciar los oídos del pueblo para lo que les va bien. Pero los hombres de Dios no acarician los oídos de nadie. Los hombres de Dios obedecen a Dios solamente. Pero eso no se lleva. Hoy se lleva sacar el dinero a la iglesia, llenarse los bolsillos. Hoy se lleva muchas cosas. Y darle muchas palmaditas al pueblo de Dios y decirle muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y entretener a la iglesia. Pero no hay un pastor que dé la cara y le diga, no, hay que buscar a Dios. Hay que humillarse en su presencia. No, esos pastores ya no existen. Porque esos pastores tienen siempre la iglesia vacía. Pero yo prefiero tener una iglesia vacía, pero tener mi corazón en el cielo. No quiero. Lo que quiero es hombres y mujeres que sean verdaderos, que sean de corazón, que vivan una vida que realmente amen al Señor con toda su fuerza. Porque hoy en día no hay. El cristianismo está tan mezclado con otras cosas, que no hay un cristianismo real y vivo, verdadero. No hay temor de Dios en los corazones. Y como no hay temor de Dios en los corazones, la gente hace lo que le da la real gana. Y están las iglesias en muchos lugares que están vendiendo drogas y están dentro de las iglesias. Hijo mío, ¿pero qué están haciendo? Y el problema es que los pastores lo consienten porque dan buenos diezmos. Pero dice la palabra, no traerás sueldo de ramera a mi altar. Ganancias que no son verdaderas delante de la presencia del Señor. Pero lo consienten todo. ¿Por qué? Porque como es el que diezma, porque es el que trae, el que está aguantando la iglesia. ¡Pero cierro la iglesia! Porque la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. La iglesia no es del pastor tal ni del pastor cual. Es la iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor nuestras vidas van a responder delante de su presencia cada uno de nosotros. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, esta generación, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y le está hablando al pueblo de Israel y le está hablando a la iglesia de hoy. Un pueblo que se rebela delante del Señor. Y seamos sinceros, nos rebelamos delante de su presencia. A lo mejor la semana que viene el Señor viene con una palabrita más suave, pero hoy viene una palabra profética. Y yo le daré un aplauso al Señor. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿Y qué te piensas que el Señor no sabe y no conoce, no entiende? ¿Qué te piensas que Dios hace la vista gorda? ¿Qué te piensas que Dios no tiene oído? ¿Que Dios no está viendo?
qué no te piensas que nuestras vidas están siendo instruidas y están siendo observadas por ángeles? Pero muchas veces ni entendemos ni creemos que estamos siendo observados por el Señor. Porque si tú supieras, si fueras consciente de la presencia del Señor, muchas cosas no se harían. Pero nos olvidamos rápidamente de que somos suyos y caminamos fuera de la presencia del Señor. Y cuando uno camina fuera de la presencia del Señor, ¿sabes lo que es la presencia del Señor? Que los ojos del Señor te están mirando de día y de noche. Esa es la presencia del Señor. Presencia no es, ay, que me toca el Señor. Eso también es presencia, pero la presencia verdadera es la presencia que tú sabes que el Señor te está mirando y te está observando. Y hay temor en el corazón cuando Dios está cerca. Y si no hay temor es porque ya algo está pasando en tu corazón, pero tiene que haber temor en el corazón del creyente. Ay, que pocas veces predicas así, Luis. Mejor. Pero hoy Dios me ha tocado mucho. Yo te envío a hijos de duro rostro. ¿Y tú piensas que somos mejores que ellos? ¿Tú piensas que somos mejores que ellos? Yo te envío pues a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Corazón como piedra, empedernido como piedra. Duro. Y les dirás, así ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Hermano, esto es lo que muchos pastores no quieren. Pero delante del Señor, los pastores tienen que entender y comprender que tienen que hablar la verdad delante del pueblo. Hoy todo se consiente. Hoy todo está bien. Hoy todo está bien. Pero delante del Señor no todo está bien. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hermano, yo no soy nadie para juzgar. Porque seguramente igual hasta el Señor te introduce en el cielo, pero ¿de qué manera te va a introducir en el cielo? Porque unos estarán cerquita del Señor, cerquita de su presencia, y otros estarán alejados, tan alejados, que van a vivir una vida por toda la eternidad. Quizás no en el infierno, pero una vida alejada. Y muchos dicen que en aquel día se alejarán avergonzados por no haber hecho la voluntad de Dios. Se alejarán avergonzados. Mira, la ciencia, la arqueología, los hombres de ciencia, los que están ahí buscando entre las piedras, han confirmado las fechas, los datos históricos que están escritos. Pero ¿sabes una cosa? Que aunque la palabra de Dios ha sido perseguida y ha sido perseguida, la han intentado quemar, destruir, echar fuera. Sin embargo, el Señor ha guardado su palabra hasta hoy para que nosotros tengamos las Escrituras, para que podamos leer y ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. Dios sabe lo que compara su palabra a la lluvia y a la nieve, que cuando cae la lluvia, y anda que no necesitamos lluvia en este tiempo, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que ocurre? Mira, hay unos campos aquí cuando sales de la autopista que estaban rojo, porque habían sembrado el trigo o la cebada o lo que hayan sembrado, pero no salía porque no había riego. Si habéis pasado por la autopista lo veréis, pero ha llovido un poquito, ha regado un poquito la tierra. Y ya está empezando a brotar algo verde. Porque cuando no hay lluvia, y no hay nieve, y no hay humedad, no hay crecimiento espiritual, ni crecimiento físico. La palabra es como la lluvia y la nieve que cuando cae sobre nosotros produce, y empieza a producir semilla, empieza a producir vida,
Porque la palabra de Dios lleva vida en sí misma y produce, y eso es como una semilla que produce en nosotros, produce. En esta mañana está produciendo. ¿Qué está produciendo en esta semana? En esta mañana el Señor está produciendo temor, está trayendo sabiduría a nuestro corazón, está trayendo rectitud a nuestras vidas, está el Señor, porque Él nos ama a través de su palabra. La palabra que tú dices, qué dura es esta palabra, es la palabra que te está arropando, que te está amando y que te está llevando al cielo. Porque la palabra suave, la palabra que te da palmadita en la espalda, esa palabra no te lleva al cielo, esa palabra te está sacando del cielo, esa palabra te está sacando de la bendición de Dios, te está quitando la bendición de Dios. Pero cuando Dios te habla fuerte, cuando Dios te habla realmente como tiene que hablarte, Dios te está cuidando y está cuidando de ti y de mí. Porque Dios nos cuida a través de su palabra. Y su palabra es buena. Ya no se habla del infierno, ¿no? Uy, eso, hablar del infierno, por favor, no, que en eso no ponen like. En el infierno no, esa palabra del infierno no la digas mucho porque no ponen like en las palabras del infierno. No ponen like en esas palabras duras. Tú pones, todo es posible para el que cree. Ya verás, tienes muchos likes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes muchos likes. Tienes, cuando tú pones cositas así muy bonitas y promesas muy bonitas, todo el mundo te aplaude. ¡Qué bonito! Pero cuando dice ¡Santidad Jehová! ¡Ay! Ahí no hay like. Pero ¿sabes una cosa? Quizás no tengas like aquí, pero hay ángeles en el cielo que están diciendo ¡Gloria a Dios! Que hay alguien que se atreva a decir las verdades. ¡Gloria a Dios! ¡En las alturas! ¡Ay, que no todo! Pero no. Hay que agradar al pueblo. Pero Pablo dice, si yo agrado al pueblo no soy siervo de Dios. Claro, los que me conocen de años no se asustan. Porque esta es la palabra que yo le traía a los jóvenes. No sé si te acuerdas, en un retiro que solamente se habló de santidad. Pues mi menda tuvo que reprender ahora lo puedo decir. Tuve que reprender a la hija del pastor. Y no ve los problemas que tuve yo por reprender a la hija del pastor. Mientras la gente estaba con el fuego en su corazón, yo estaba siendo reprendido duramente por decir las verdades. Pero claro, es que los pantalones marcaban la etiqueta. Y si se habla de santidad, los primeros que tienen que tener un grado de santidad son los que están más cerca, digo yo. Isabel, ¿está tu novio? Que Dios te bendiga. Vaya día que has venido, Vaya día. Has cogido un día para, Has cogido guapo, la palabra guapa, hoy, vamos, clavadita. Que Dios os bendiga mucho. Sabes, yo bendigo el nombre del Señor. Yo bendigo el nombre del Señor. Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra no vuelve vacía. La palabra trae bendición y prospera los corazones. Amén. La palabra de Dios viene para instruirte, para corregirte, para ponerte en la dirección correcta, para ponerte en el lugar que corresponde. Esa es la verdadera palabra de Dios. Palabra de Dios es la que me pone en el camino de santidad. Amén. Palabra de Dios es la que me reprende, la que me exhorta, la que me enseña el camino de Dios. Palabra de Dios es la que me está hablando de lo que dice la Escritura y cómo tengo que andar y comportarme en su presencia. Eso es palabra de Dios. Se puede decir con más gracia o menos gracia. Eso ya depende del pastor. Pero si se habla de
si se habla en estos términos, en estos temas, hermano, no se puede meter un chiste por medio. Porque el chiste que te haga ya te ha quitado el temor de Dios de tu corazón. ¿Me entiendes? Y yo considero que los pastores tenemos que ser no agrios ni sosos. Tenemos que tener una palabra siempre sazonada con sal, pero que tenemos que ser serios lo que estamos predicando. Tenemos que ser serios delante del Señor en nuestras actitudes y nuestras maneras de hablar y hacer las cosas. Porque el Señor no os pedirá cuenta a vosotros, me pedirá cuentas a mí. Si he hablado conforme a su palabra, si he dicho conforme a lo que Él quiere. Por eso yo quiero hacer las cosas como el Señor quiere que las haga. Hebreos 1:3 dice: mira, no hay nada que no se sujete por medio de su palabra. La luna que está ahí en medio, que parece que está flotando, la sujeta la palabra de Dios. La tierra, las estrellas, el universo, todo lo que vemos en esa esfera celestial que está, que tú dices, ¿cómo es posible? Pero Dios lo ha hecho de tal manera para que nos demos cuenta. Los científicos ya pueden decir lo que les dé la gana. Que si fue un Big Bang, que si fue una explosión, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ni ellos saben porque no entienden y porque no quieren creer en Dios. Pero los cielos de los cielos, dice el salmista, proclama la gloria de Dios. Los cielos de los cielos proclaman la gloria de Dios. Y todo se sujeta y se sustenta por medio de la palabra. Y si Dios retira la palabra, se cae todo. Y se enrolla todo como si fuera una persiana. Si por la palabra de un hombre 3 años estuvo Israel sin lluvia, imagínate si Dios habla, si Dios trae una palabra. Por la palabra de un hombre, por Elías, 3 años no llovió. Y por la palabra de Elías volvió nuevamente a llover. Hebreos 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien sustenta, ¿la ha escuchado aquí? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios sustenta todas las cosas con su palabra. Por eso es tan importante que tú conozcas la palabra. Por eso es tan importante que tú oigas la palabra. Por eso es tan importante que no nos salgamos de la palabra. Por eso es tan importante que tú cojas las escrituras y leas y come del rollo. Come esta palabra, come este pan de vida continuamente. Porque todo lo visible fue hecho de lo invisible. Él habló y todo fue creado según su voluntad. Y Él no miente. Él habla y se crea. Él habla y recrea. Él habla y empieza a venir bendición. Él habla. Ahora, Él necesita hombres que se santifiquen. Porque si la manguera, esta manguera, está llena de gasolina, lo que sale por aquí tiene olor a gasolina. Pero si este lugar es santo, aquí saldrá con santidad para el pueblo. ¿Amén? Por eso hay que guardarse, hermano. Porque leemos la palabra y dice, el que quiera obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea. Pero hoy en día todos se llaman pastores, todos se llaman profetas, todos se llaman apóstoles, todos se llaman maestros, todos se llaman como se llaman. Pero a unos puso Dios, dice, y no los pone el hombre, los pone Dios. Y como los pone Dios, pues tú tienes que ver realmente si lo que sale de aquí viene de parte de Dios o viene de parte del hombre. Porque todos pueden hablar, pero hablar de parte de Dios cuesta mucho. Hoy en día hay por ahí ministerios que no tienen ovejas, lo único que tienen son pastores. Hay ministerios por ahí que nada, que tú de seguida te unes a ellos y ya eres pastor. Primero serás candidato y luego de aquí 4 días ya eres pastor. No tienen ninguna oveja, pero todos son pastores.
Todos son pastores. Y no estoy mintiendo. Y muchos de vosotros sabéis de qué estoy hablando. Porque hoy en día simplemente por el hecho de tener un carnet, ya eres pastor. ¿Y sabe lo que va a hacer el Señor cuando llegue más de uno al cielo con el carnet? No quieran ni saberlo. Porque un carnet no te hace pastor. Un título no te hace. Ni un seminario tampoco te hace. Está bien, porque el que tiene el llamado en su corazón busca, escudriña, estudia, está en su presencia. Romanos 3:4. Y sabes una cosa, Dios no miente. He dicho que Dios no miente, no me escucháis. Dios no miente. Dios no miente. Antes bien, dice la palabra, Romanos 3:4. Romanos 3:4. Voy tan rápido que a Antonio no me da tiempo ni de buscar los versículos. ¿Lo tiene? De ninguna manera, dice el Señor, dice Pablo, de ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venza cuando fueres juzgado. ¿Qué significa eso? Que tienes que ser verdadero, que cuando alguien te juzgue, que vea en ti alguien verdadero de parte de Dios, para que cuando alguien te juzgue no saque falta en tu vida. Amén. Pero antes sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Y sabes una cosa, la palabra de Dios está siempre, 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 siempre por encima de toda palabra de hombre. Siempre. La palabra de Dios, ante ella no prevalecen los sentimientos, la paz o la conciencia, pensando que por este sentir o por lo que experimentan es palabra de Dios. Porque hay gente que siente paz, pero sienten paz porque su conciencia está muerta. Tú háblale a un muerto, le hablas a un muerto y el muerto siente toda la paz que tú quieras. Pínchale, está muerto. Ah, no, es que yo creo que, claro, tú crees que esta es la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Es que yo siento, es que tú sientes, pero no es la voluntad de Dios. Es que a mí me parece, es que a ti te parece, pero es que no es la voluntad de Dios. Y muchos somos dirigidos por lo que me parece, por mi voluntad, por la paz que siento, o por mi conciencia que está enturbiada, porque la conciencia es conforme, porque hay conciencia. Mira, tú vete a una tribu de caníbales y sus conciencias no le acusan porque se comen a otro hombre, porque es su cultura. Pero por eso está la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que pone conciencia, es la que pone verdad, es la que pone camino, es la que pone en dirección correcta nuestras vidas. Y no nos podemos dejar guiar ni por sentimientos, ni por creencias, ni por tradiciones, ni por cultura, no. Porque muchas veces anteponemos nuestra cultura antes que las cosas de Dios. Cuando Dios no dice nada de todo eso. Pero la cultura... Ay, es que iba a decir algo que no tengo que decirlo. Pero lo digo más suave. ¡A la porra la cultura! La cultura, las tradiciones. Y el Señor se presentó delante de los fariseos. Vosotros ponéis mandamientos de hombres. ¿Dónde está escrito eso? Tenían mandamientos de hombres, tenían cultura, tenían sus formas, tenían sus maneras. Y cuando Jesús se presenta, no lo quieren, lo crucifican. Y más de uno está preparando ya una cruz para mí. Pues bueno. Porque todo el que habla dice la verdad y todo el que vive piadosamente va a ser perseguido. Pero la iglesia perseguida es la iglesia que crece. Si no, míralo en el Nuevo Testamento. Todos los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el Evangelio, de modo que todo se llenó de la palabra de Dios. Hoy no. Hoy quién habla, hoy quién predica, hoy quién tiene temor, hoy quién comparte el Evangelio.
pensamos, no, todo el mundo se salva. Siendo bueno, si todo el mundo se salvara siendo bueno, Jesús no hubiera venido. El que creyere será salvo, el que no será condenado. Pero hemos cambiado el evangelio. Bueno. Mira, muchos se aferran diciendo, si mi conciencia no me acusa, hago bien. Pero su palabra está por encima de toda conciencia humana. Amén. Su palabra está por encima de toda conciencia humana. Su palabra está por encima. Y el Señor siempre está por encima, por encima, por encima, por encima. Amén. Todo lo demás estará por debajo, pero su palabra está arriba del todo. Ella es la que manda. Su palabra es la que manda. Amén. O sea que el sentir humano depende de las circunstancias. El sentir humano depende de la cultura, de la tradición, pero el sentir divino es conforme a lo expresado por Dios en su palabra. O sea que es que mi sentir, eso lo puede decir un incrédulo, uno que no conoce a Dios. Pero alguien que conoce a Dios no puede decir, es que yo siento, porque ya estás errando. En el momento que dice estoy sintiendo, ya estoy errando. Porque muchas veces nuestro sentir es diferente al sentir de Dios. No sé si me estás entendiendo. Porque la mente que no ha sido transformada puede ser engañada. Mira, me ha salido un verso y todo. La mente que no ha sido transformada puede ser engañada. Amén. Muy bien. Romanos 1, 28, 29. Dice, y como ellos... Mira a ver si está ahí, porque igual este versículo no está. Romanos 1, 28, 29. A lo mejor no está escrito esto, y lo estoy leyendo sin estar escrito. ¿Está escrito por ahí? Búscalo. Romanos 1, 28, 29. ¿Está escrito? ¿Sí? Vale. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, etcétera, 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 etcétera. Y Dios los dio una mente reprobada. Hoy, hermanos, todo es lícito. Vigila, vigilemos, vigilemos. Hay cosas que a nosotros nos parecen que están bien, pero están marcadas por el sello del enemigo. Hay cosas que a nosotros nos parecen que están bien, pero están marcadas por el sello del diablo. Películas marcadas por el sello. ¿Sabe que hay películas que hacen sacrificio incluso para que esas películas triunfen? Y está el mismo diablo promocionando esas películas. ¿Sabes que hay cosas y canciones y cantantes y gente y muchas cositas que salen en los cines y en los teatros y en todos estos sitios, estos lugares, que están los brujos y le pagan a brujos para que maldigan, para que todo eso salga bien? Pero nosotros somos como ignorantes muchas veces de estas cosas. Pero la gente sacrifica gallina y sacrifica gato y sacrifica perro y sacrifica caballo y sacrifica bueyes y sacrifican incluso hasta bebés. Bebés que se han concebido en orgías y en fiestas satánicas donde las mismas embarazadas ni han inscrito sus niños en ningún lugar, sino que una vez que nacen allí mismo y allí mismo los sacrifican para el mismo diablo. ¡Ay, qué cosas más duras!, ¿verdad? Pues eso es lo que está ocurriendo muchas veces en muchos lugares. Y nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas que están ocurriendo. Y nos tragamos las cositas del diablo y luego decimos, ¿cómo es que no me quebranto? ¿Cómo es que no puedo buscar? ¿Cómo es que no puedo orar? ¿Cómo es que no puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo es que...? Porque has metido fortaleza en tu interior. Y la palabra dice, derribando todo argumento y toda fortaleza y todo pensamiento, llevándolo cautivo a la obediencia, a su palabra. Pero como es tan mono el gatito, pero no era un gatito, era un tigre. Es tan mono el gatito, pero el gatito crece. Es tan mono el gatito, ay, que se ha hecho grande el gatito. Ay, que gatito más grande. Ay, pero mira, ya me conoce, ya está conmigo. Pero el gatito un día tiene hambre. Pero que no ha cambiado la naturaleza del animal.
Y lo que es malo es malo. Lo que es malo es malo. Por eso busquemos a Dios, busquemos a Dios, busquemos a Dios, busquemos a Dios. El Padre dio testimonio del Hijo y le ordenó que le oyéramos a Él. El Padre mismo dijo, Él es mi Hijo, a Él oíd. Lucas 9:35, vamos a ir acabando pronto ya. Lucas 9:35 dice, Lucas 9:35. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿A quién hay que oír? A Jesús. O sea que, por tanto, su palabra es infalible, porque Dios no puede mentir, amén. Si su palabra hay que escucharla y oírla, Dios no puede mentir, porque su palabra es espíritu y son vida, y opera sobrenaturalmente en el mundo invisible y al interior de nuestros corazones. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado hoy son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado hoy son espíritu y son vida. Amén. Estas palabras no han venido para acariciar tus oídos. Estas palabras han venido para que nosotros empecemos a encajar en el plan de Dios en nuestras vidas. Tenemos que encajar en el plan de Dios. Y encajamos por medio de la santidad. Encajamos por medio de escuchar la palabra y obedecer su palabra. Y si no obedecemos, no encajaremos nunca en el plan de Dios. Quizás nuestras vidas se perderán. Quizás seremos salvos, pero se perderán en el plan de Dios. Tenemos que pasar la ofrenda de Kenia, sí la vamos a pasar, pero yo quiero antes orar por Isabel y por su pareja. Quiero orar por ellos. O sea que, ¿sabéis para qué? Que para eso habéis venido.